Buenas tardes, maestra Di. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Disculpe, maestro, ¿hay algún problema si apago mi cámara para que se escuche bien el audio? De Es que hecho, eso les iba a decir. con Por internet. instrucción de la maestra de la coordinación, todo aquel que tenga apagada su cámara se tiene que salir de la sesión y tiene falta. Ah, ok, está bien, maestro. Gracias. Buenas tardes. Maestro, soy Julia Gómez. Sí. Tengo a mi bebé conmigo, por eso tengo apagada mi cámara. Lo siento, maestra. No, necesito que se comunique con la maestra Landy. Esa fue la instrucción que nos dieron. No es cuestión mía, sino es cuestión de coordinación. O sea, sí lo voy a ir abriendo, pero por momentos. Por favor, necesito que se comente con la maestra. Ahorita la abro, pues, a ver. Muy buenas tardes, maestras. Buenas tardes. Buenas tardes. Les comentaba a las compañeras que ya habían iniciado sesión con nosotros. No es cuestión mía, es cuestión de reglamento, de coordinación, que ya se nos exclamó pues esta solicitud, que por favor le recordemos la importancia de tener encendida su cámara para poder mantenerse en la sesión. En dado caso de que la cámara pues esté apagada, pues me veo en la obligación de retirarlos de la sesión y pues colocarle faltas. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. La clase pasada empezamos a ver lo que es el fundamento filosófico. Vamos a tratar de terminar hoy todos los fundamentos. La verdad Buenas es que... tardes, maestro. Muy buenas tardes, buenas tardes. maestro. No, de hecho, al contrario, de hecho, creo que la práctica, creo que la vivencia que ustedes tienen hace mucho más enriquecedora esta contribución que siempre nos comentan sus experiencias, en sus situaciones, sus ejemplos que nos brindan con la ayuda de pues estos autores que nos brindan la información sobre los diferentes fundamentos que van a guiar, que van a dirigir pues la construcción de un plan de estudios y que van a servir pues, para formar de diferentes formas o de diferentes categorías, áreas, pues a un ser humano, ¿verdad? Entonces, la clase pasada veíamos que el fundamento filosófico estaba enfocado a lo que es la formación humana. Nada más para retroalimentar, acordémonos, estos puntos, estas cuestiones que abarcaba la clase anterior, ¿se acuerdan que habíamos visto 3 tipos de currículum? ¿Alguien me puede decir a qué tipo de currículum pertenece este tipo de fundamento? ¿Currículum qué, maestra? Perdón. ¿Se acuerdan que habían 3 tipos de currículum? Era formal, informal y ¿Real? ¿Oculto? real. Exactamente. ¿A cuál se parecería este que estábamos formal? hablando? ¿Al formal? Al oculto. Habría una parte formal que está dentro de lo que es el programa de estudios, pero más bien se parece más al oculto. ¿Debido a qué, maestra Alba? De hecho, sí hay formal. Vamos a analizar. ¿Dónde sería la parte formal? ¿En el qué saber? En lo oculto serían las ideologías, ¿no, maestro? ¿El oculto sería qué, perdón? En las ideologías. La ideología. En la ideología, en el pensamiento, exactamente. Maestra Nancy, ¿puede prender su videocámara, por favor, si es tan amable?
El oculto se puede enfocar porque aprende por medio de las experiencias, maestro. El oculto se puede enfocar a lo menos las experiencias, también en cuanto a las experiencias, en cuanto a la ideología, en cuanto a la modelación del maestro. ¿Se acuerdan que el maestro era el que modelaba valores, conducta, pensamiento, ideologías, lo que son las celebraciones dentro de la escuela? Pero también está la parte formal. La parte formal, pues básicamente vendría siendo los saberes. ¿Qué saber? Acordemos que hay 3 tipos de saberes que se nos basan en nuestros planes y programas de estudios. ¿Cuál sería este? ¿Alguien? El saber ser. Correcto, el saber ser, maestra, sin miedos. ¿Sí? El saber ser. Sabemos que estamos viernes, ¿verdad? Sabes que ya nos queremos ir a descansar. El saber ser, exactamente, el saber ser. Muy bien. ¿Quedó alguna duda sobre el fundamento filosófico? ¿Alguna pregunta? ¿Algo o alguna observación? No, podemos pasar al siguiente entonces. Perfecto. El siguiente fundamento que vamos a ver va a ser el fundamento histórico. El fundamento histórico recae en la educación griega. Tiene como su origen básicamente la educación griega. Dentro de la educación griega, muchos años atrás utilizaban diferentes formas de pensamiento. De hecho, la idea principal sobre la educación en Grecia era contribuir al bienestar público, al bienestar de la sociedad. Entonces, creo que alguien tiene que poner su cámara. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Voy a apagar los micrófonos. Perdón si molesto a alguien. Ya apagué los micrófonos. Si quieren hablar, pues nada más los activan, ¿vale? Tenemos lo que entonces está comentando, la educación de Grecia. La educación de Grecia básicamente se remonta a la contribución del bienestar público, del bienestar de la sociedad. De hecho, los programas de estudios, como ya bien lo dijimos, es formar seres humanos íntegros, seres humanos multidisciplinares, en el caso de educación superior, seres humanos interdisciplinarios, que tengan mucho contenido, que tengan muchos conocimientos, es decir, que desarrollen lo cognitivo, que desarrollen sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes, sus aptitudes y sus valores. De alguna manera, en educación básica, ¿cómo contribuimos la formación, por ejemplo, de un niño a la sociedad? ¿Alguien me quiere decir? Participaciones. Recuerden alzar la manita, por favor, o las reacciones para que yo les pueda ceder la palabra. Maestra Marta, le pido por favor que prenda su cámara. No son cuestiones mías ni que sea pesadez, pero les comentaba que por reglamento debemos tener prendidas nuestras cámaras para que yo les pueda poner asistencia. ¿Sí? Gracias, muy amable. Maestra María Tun. Alguien, vuelvo a repetir, ¿cómo aplicar un programa de preescolar de primero, segundo y tercer año ayuda a generar miembros de la sociedad, porque pues, los niños también son miembros de nuestra sociedad, funcionales, que mejoren de alguna manera su contexto, su familia, sus relaciones sociales? Como maestra, permítame, maestra. Maestra Yasmín, después maestra Marisol y después maestra Monse. Ok, bueno, ¿cómo desde nuestra planeación y todo nuestro programa en educación preescolar, pues sí tiene en mucho, porque no solamente trabajamos la parte académica de la suma, la resta, las letras, lo que es la parte de lo que viene siendo la lectoescritura, sino que también vemos la parte de la formación cívica, que viene partiendo desde el cuidado del medio ambiente, de su cuerpo, el conocerlo, el no tirar basura. Yo creo que desde esa manera ya estás afectando, sino reforzando, exactamente, reforzando para esa área y esa parte que a la larga también se va a ir representando. O sea, yo creo que es como que suena, a veces nosotros decimos, ay, el preescolar, ay, estos juegan y cantan. No, realmente desde la preescolar empieza un fundamento y una base, que a lo mejor al principio puedes creer que el niño no, lo poco que recepciona, pero es una realidad, que es una mente tan absorbente y tan grande y todavía no tan estructurada en la que puedes
o aportar para bien y positivamente o para mal, y que definitivamente a la larga en su madurez y en un futuro se va a ver representado todo lo que trabajó desde esa edad, aunque suene muy temprano. Correcto. De hecho, la preescolar, como usted menciona, refuerza mucho lo que son las actitudes y aptitudes, el comportamiento del estudiante. Gracias, maestra Yasmin. Maestra Marisol y después maestra Monse. Podría ser, maestro, los valores, porque desde muy pequeños igual se les enseña a través de juegos, a través del aprendizaje de los valores, y eso va a ayudar a formar personas en la sociedad, pues con respeto hacia otras personas y hacia las cosas. Sí, de hecho, si no me equivoco, son muy gráficas las enseñanzas de valores en la preescolar. Son a través de proyecciones, de imágenes, de ejemplos, de juegos, de interacción social entre ellos. Entonces, sí, muchas gracias, maestra. Nos referimos a las representaciones gráficas o a las representaciones o, pues, juegos de roles, que es una estrategia que comúnmente utilizan mucho. Gracias, maestra Marisol. Maestra Monse y después maestra Salma. Pues sí, como comentaban mis compañeras, a eso me refería también, ¿no? Como que inculcamos los valores. Al menos en el colegio donde colaboro, sí se enfocan mucho en eso, ¿no? En los valores y en la moral, a lo que pues la sociedad nos ha marcado a todos, lo que pues está bien, lo que está mal, a tener un buen comportamiento, ¿no? Y como pues docentes darles el ejemplo de eso. También pues en el colegio donde trabajo hacen muchos programas que es como que amiguito solidario para trabajar este tipo de cosas. Y esos programas son bastante interesantes. De hecho, yo los he visto. De hecho, hay muchas estrategias de preescolar, aunque no lo crean, me gustaría mucho intentar con prepa, porque son muy llamativas, son muy interesantes, son muy funcionales. Son estrategias que de hecho pueden ser adaptadas a diferentes niveles educativos, aunque no lo... Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, aunque otros maestros digan que no. Digo, no se va a agarrar el 100%, ¿verdad? Pero sí se va a tomar parte de ellos. Entonces, es algo bastante interesante estos... De hecho, hay escuelas que tienen como tipos semanas culturales, algo parecido, donde hay semanas, por ejemplo, semana de un valor, semana de una conducta, semana de un comportamiento, semana de reforzar algo en particular, si no me equivoco. Entonces, es bastante interesante. Créanme que a veces yo quisiera aplicar, de hecho, una vez intenté aplicarlo en prepa, pero chispas, a veces entre tanto contenido, tanto que tengo que hacer, tanto que tengo que calificar, tanto que tengo que registrar y tanto que hacemos nosotros, al igual que ustedes en su nivel, créanme que llega un momento en que se te olvida practicar o reforzar esa conducta o la semana de ese valor, esa conducta. Pero bueno, gracias, maestra. Perdón, no sé quién le toca. A la maestra Salma, la maestra Salma le toca, maestra Salma, permítame, por favor. Maestra Salma. Ya se durmió, ¿no es cierto? No está apagado su micrófono. Una vez que se apaga su micrófono. Ajá, ya. Bueno, en esta etapa en la que están los niños en preescolar es cuando se forma la personalidad. Entonces, durante esta etapa, todo lo que le mostremos a los niños es súper importante y fundamental, porque de esto se va a basar todo, para que ya cuando sean un poco mayores o pasen al siguiente nivel, ellos van a ir adaptando lo que ellos consideren, porque ya es como que se forma lo que ellos piensan y pueden tomar decisiones. Pero esta etapa del preescolar es muy importante porque es cuando se forma todo y son las bases de todo lo que va a ser en el futuro los niños. Entonces, si enseñamos cosas que no son buenas o que no sean aptas para ellos, pues va a repercutir en el futuro, o sea, en su formación. Correcto, y de hecho, si vamos hasta primaria, maestra, sugere un favorcito, perdón que yo la presione con esto. ¿Podría prender su cámara, por favor? Si no es mucha molestia. Es que si no, la tengo que sacar de la videoconferencia y ponerle falta, por favor. Gracias. Y de hecho, en preescolar, hasta en primaria baja, creo que se continúa practicando ese tipo de actividades o reforzando ese tipo de actividades. En lo que ya es primaria alta, como que ya van cambiando ya son otros niveles de pensamiento, ¿no? También los niños, más que niños, los infantes ya se vuelven más desarrollados, más creativos, más ingeniosos, a veces un poquito más, retienen un poquito más rápido las cosas y a veces no es tanto que lo dejemos
de hacer como en primaria abajo, como en preescolar, que a veces se hace pues más recreativo, más divertido, a veces ya se hace mucho más formal, si no me equivoco. Maestra Jamie, después maestra Alba. Pues es lo mismo que iba a comentar de las maestras. Por ejemplo, en la escuelita donde yo laboro, tenemos como que para el día o sea, diciembre, se les hace la invitación, se ve el valor del mes y luego se les hace la invitación a los niños, no tanto a los papás, a los niños, de que así como a ellos se les van a llegar juguetes nuevos, pues hay niños que no van a poder recibir por la situación económica y entonces se les pide que traigan un juguete en buen estado. No tiene que ser necesariamente un juguete nuevo, sino que uno es de buen estado. Vean los perros. Entonces, esto hace que, que ellos mismos que tengan la solidaridad de buscar un juguete, y si a mamá se le olvidó, ellos están, mamá, no has llevado el juguete, mamá, porque como bien decimos, cuando ayudamos no debemos de estar como que mostrándolo, tomando fotos, pero lo que hacemos nosotros para que concientizar a los niños es mostrarle algunas fotos de la vida que llevan algunos niños pues que no tienen los mismos recursos que ellos. Entonces esto así como cuando nosotros vemos un video motivacional y casi lloras en el momento, lo mismo le pasa a ellos. Entonces así nosotros podemos mostrarles ese sentimiento y ellos pues logran tener esos valores de sí mismos. Igual tenemos el kilo de ayudas, de cuenta que cada niño tiene que llevar un kilo de algo para ayudar a 3 familias en todo el año. Entonces eso como que les ayuda a los chicos a estar más pendientes de los valores que tenemos como sociedad, o que debemos de tener como sociedad. Y de hecho, hasta estos programas sociales que a veces incluyen en las escuelas, como la Cruz Roja, si no me equivoco, también llega a preescolar. ¿No? ¿Estoy equivocado? No sé si llega Cruz Roja preescolar. Pues las escuelas de gobierno sí. Las escuelas de gobierno, toda educación básica, trabaja el proyecto de la Cruz Roja y la donación. Ahora, en las escuelas públicas, creo que, bueno, privadas, no. Nosotros, por ejemplo, como institución, manejamos con otras casas de beneficencia trabajamos. Claro. Tenemos asilo de ancianitos, diferentes, para trabajar esa área y ese valor. Claro que sí. Maestra Alba y después maestra Ana. Sí, como decían mis compañeras, sí existen muchos programas de valores. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, igual cada mes le toca un valor a una maestra. Entonces, cada mes un valor diferente y se les va recordando a los alumnos. Después del homenaje de los lunes, al día siguiente, el martes, se presenta el valor del mes y qué valores de la solidaridad iban hablando, iban participando los niños. La maestra presenta como una obra de teatro representando la solidaridad, cómo se puede representar. Y durante todo el mes, o sea, 10 meses, a una maestra le toca uno diferente. Entonces, todo el año se les está recordando todo eso. Claro. Y en diciembre existe pues, el amiguito solidario, que igual llevan despensas, unas pequeñas despensas, se van a colegios del sur, o sea, ¿cómo se llama? De económico bajo, no sé, o sea, en colegios... recursos. Ajá, de bajos recursos, y van apoyando durante todo el año, se les va reforzando a los niños esto. Claro que sí. Y eso es muy importante. Maestra Ana, gracias maestra Alba. Pues ya lo comentaron todas nuestras compañeras. Sí, lo que yo quería comentar, la importancia de la educación preescolar es como dice, ¿no? La frase de que son unas esponjitas y ellos absorben todos. Es la edad donde están abiertos a todo lo que venga. O sea, si a un niño, no es por decir la palabra explotar, pero si se le metes más aprendizajes, él va a poder adaptar y absorber, como les digo, todo, ¿no? Ahí desarrolla todas sus áreas, el lenguaje, ahí aprende hasta leer, bueno, desde hasta
palabra facial, las sílabas, el abecedario, es muy importante, el lenguaje, la física, ¿no? La motricidad, ¿no? Gruesa de su cuerpo, también tiene toda el área social, como decían, los valores en que los incluyen, aprende a socializar, porque imagínense que entran a primaria, no tomaron preescolar, no saben cómo interactuar con personas, o sea, no sabrían cómo aceptar, serían egoístas, serían individuales, no trabajarían en equipo, ¿no? El preescolar eso te enseña a ser social, a hablar pues un vocabulario más extenso, ¿no? El abecedario, o sea, no son analfabetas, ¿no? Cuando están en la primaria es la importancia del preescolar, ¿no? Toda esta parte sí la tienen que desarrollar, o sea, por eso es obligatorio. Sí, y también es importante, por ejemplo, porque nos estamos enfocando mucho en la parte de los valores. De hecho, eso es con filosofía, la parte del fundamento filosófico. Pero en esta parte nos desviamos un tantito. Para regresar, sí está perfecto el ejemplo de todas las características que me mostraron, las obras de teatro, las semanas de los valores, las contribuciones a la sociedad a través de beneficencias, y todas estas actividades que ustedes realizan. Pero en realidad no solo va con eso, sino también con los conocimientos. Hablamos de un desarrollo integral. Entonces, como hace un momento decía la maestra Ana, de hecho, ¿de qué me sirve que el niño aprenda a leer y a escribir? Pues que lo utilice de manera efectiva, ¿no? Que el niño, por ejemplo, se reniegue en un momento determinado cuando un papá, un mamá, un tío, un primo le diga, dile esto a tu hermano, o dile dale un insulto a ¿no? Y el niño pueda aprender y decir, no, papá, eso es malo. Entonces, eso sería una respuesta admirable, porque pues le han enseñado, ha tenido muy buenos maestros que le han enseñado que la comunicación se hace de manera eficiente y no de manera deficiente, como lo tenemos, ¿no? Y a veces eso no depende de nosotros, pero lo que le mostramos, lo que le decimos, lo que lo formamos, tanto ideología, pensamientos y todas esas cuestiones de conocimientos también, como veíamos en la clase pasada, tiene que contribuir a la mejora de la sociedad. Y si hablamos de niños de menores de edad, en este caso de niños, infantes, estos deberían tener un fuerte aprendizaje arraigado a que todo lo que hagan va a tener un impacto. Y necesariamente, tanto primero personal y obviamente con otras personas. Y en la clase pasada hablábamos de ética, de moralidad, de estética y todas estas cuestiones que si el niño lo entiende bajo ese fundamento filosófico, lo va a saber hacer y va a saber transformar su propia vida para transformar la vida de la sociedad y que impacte de mejor manera. No hay nada mejor, la verdad, yo me quedo impactado y no sé qué piensan ustedes cuando un niño de verdad le dice, no mamá, no lo hagas, es malo. O sea, que el niño tenga la capacidad de razonar y decirte a ti adulto que estás mal, eso es, desde el principio es como para que tú como adulto te quedes con el ojo cuadrado y le digas, sí, hijo, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, a esa parte creo que me iba más enfocado, a que en muchas ocasiones ellos tienen que darse cuenta de que tienen que transformar su propia sociedad a partir de las propias decisiones, acciones, conductas que él tenga para mejorarlo. ¿Me doy a entender? No sé si puedo comentar algo. ¿Perdón? ¿Puedo comentar rapidito? Sí, maestra, rápido. Solo para comentar este aprendizaje que nos acaba de dejar del niño que tiene que pues ya darle una respuesta al papá porque pues se está dando cuenta. De hecho, pues ahora que estamos en casa, tuve la oportunidad de ver una película, no sé si la puedan ver, a las que tengan el programa de Netflix, El Castillo de Cristal, que está basado en una historia real. Está muy, muy impactante, ¿no? No les voy a contar mucho, si la pueden ver, bueno, muchos se sentirán de su vida un poquito, una parte, y tiene que ver lo que acaba de mencionar usted, como unos padres quieren vivir una vida diferente a la normal, a la tradicional, donde los niños van a la escuela, y pues una de sus hijas toma la decisión de que no, que ella quiere ser
como los normales, ¿no? Ir a la escuela y shalala. Bueno, pues si tienen la oportunidad, la verdad sí está muy, bueno, a mí me gustó y ahorita con el aprendizaje que nos acaba de dejar, creo que sí estaría como que a la par. Solo eso quería comentar. Gracias, maestras. Muy bien. Quedó entendido este punto de la escuela de Grecia, que básicamente es el principio fundamental. Grecia nos dice que los planes y los programas curriculares en el tiempo, en la historia, tienen que contribuir al público, al bienestar social. Y como ello, por ejemplo, es un programa de programas, por ejemplo, de estos de Cruz Roja, como Maestro Magali. Puede ser Cedesol. Puede ser en su momento Cedesol, estos programas que de alguna manera contribuyen a la mejora de la sociedad, pero también cómo los estudiantes contribuyen. Yo, por ejemplo, he visto escuelas, comunidades telesecundarias y escuelas comunitarias que están apartadas en cierto momento. Y he visto, por ejemplo, que en las mismas escuelas, en la parte de atrás, tienen como una especie de sembradillo. No sé si lo han visto alguna vez, que hay unas escuelas de comunidades apartadas, en la parte de atrás tienen siembras, literal. Y estas siembras sirven para contribuir a la misma sociedad. A veces los jóvenes se pueden llevar productos de ahí directamente para sus casas y para que les sirva a sus familias en su momento y reduzca el gasto familiar. A veces sirve para que la comunidad venda en otros lugares también y el dinero se va a la escuela, literal. No se queda, no se queda dentro de los bolsillos de los papás o del director, sino que la misma comunidad hace mejoras a su escuela. Y así hay muchas cuestiones bastante interesantes que en este sentido y en este programa. Muy bien, maestra, gracias por esas participaciones. Continuamos. Después, básicamente, los más importantes y los más representantes. Maestro, veo que todavía hay personas que no tienen prendidas sus cámaras. Les voy a pedir, por favor, que las prendan. De hecho, poquito a poquito he estado retirando a los maestros que no la tienen. ¿Sí? Perdón, mandó un mensaje Maritza, dice que no sé si ya logró entrar, pero lo último que puso era que si usted le daba... Okay, es que se había ido mi luz, maestra, pero ya entré, gracias. Claro, claro. Entonces, maestro, sí. Buenas tardes. A mí me mandó un mensaje Sugeli y me dijo que estaba teniendo problemas con su internet, que por eso no lo escuchaba demasiado y se escuchaba muy bajito su voz. Y que le estaba mandando el acceso otra vez para que vuelva a ingresar a la clase y no pudo acceder. Gracias, Mariteja. Le puedes comunicar, maestra, le puede comunicar a la maestra Landy también para que esté enterada. Yo después de la sesión se lo voy a comunicar también para que esté enterada de todas esas cuestiones. Por favor, si me puede apoyar en eso. Gracias. Sí, claro. De ahí aparecen 3 personajes principales. Es que estoy hablando bajito, no sé por qué. De hecho, ya empecé a gritar otra vez. Hablando de estas cuestiones, aparecen 3 filósofos muy importantes, Sócrates, Platón y Aristóteles, los cuales contribuyeron al desarrollo de la física, de la filosofía. Por eso, de hecho, este fundamento se relaciona mucho con lo que es la parte filosófica, pero no vamos en ese sentido, sino vamos en el sentido de cambiar el tiempo, cambiar el espacio, cambiar a la sociedad y modificar la dirección de las nuevas generaciones. A eso habla mucho lo que es esta parte histórica. De hecho, algo que vimos anteriormente es que los planes y programas de estudio se mantienen vigentes. ¿Se acuerdan que Glassman y Barrola nos decía que los planes de estudios tienen que mantenerse vigentes, actualizados, innovados, transformados? Entonces, esta parte es lo que habla la parte histórica. ¿Cómo se hacen estos cambios y esas transformaciones? Pues básicamente a partir del desarrollo humano, que promueva el desarrollo y la integridad humana. Pero al mismo tiempo, esa formación e integridad humana debe impactar en el cambio generacional. Romper con los moldes sociales, políticos, económicos, socioeconómicos, familiares, estereotipos. De alguna manera, de hecho, en esta sociedad podemos ver que hay muchos cambios y muchas transformaciones, cosas que de antes no se hablaban, que se hablan hoy en día como si fuera algo normal y cotidiano. Actos que en aquel entonces, hace unos años, repudiábamos o era mal visto, que de pronto ahora pues no es que sea todo legal, ¿verdad? Pero pues se va haciendo legal conforme va pasando el tiempo.
Y hay otras cosas que eran comunes, que eran muy comunes, que eran normales para nosotros en un pasado, pero que de pronto en esta generación empezó a tomar de muy, ¿cómo decirlo?, muy a pecho. Y se negó, se cambió, se cerró y se volvió un tabú. Creo que uno de esos grandes cambios que podemos poner, por ejemplo, es que las mujeres daban a pecho. Bueno, aquí en Mérida era muy común que una mujer dé a pecho a su hijo en el centro, caminando, en el Centenario, en una plaza, en un parque, etcétera. Y de pronto se volvió para la sociedad algo impensable, algo inimaginable, algo grotesco, por decirlo de alguna manera. Algo que en el pasado pues era grotesco, eran las relaciones generalmente homosexuales, entre otras cuestiones, y hoy en día pues de alguna manera es algo común, es algo bien visto, es algo pues que no, pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces todos estos cambios generacionales son el propósito de los planes y programas de estudios, que se vayan adaptando, transformando modelos y que se vayan rompiendo otros para que den paso a los siguientes. ¿Sí me di a entender? No estuvieron feos los ejemplos, estuvieron correctos. Sí, maestro. Sí, maestro, sí. Y hay muchos ejemplos de, por ejemplo, alguien me quiere decir algo del pasado que era bien visto y ahora es mal visto por la sociedad. Antes, maestro, estaba bien visto que maestros le pegaran, ¿no? Como castigo a los alumnos, para que aprendieran, o el regaño de un papá, pues no estaba mal visto. O sea, estaba bien que nos regañen nuestros papás dándonos un cinturonazo o un chancletazo, y ahora pues es un delito hacer eso, tanto en los profesores como en casa, que tengamos este castigo, ¿no? Antes así era mal visto y ahora bien antes y ahora mal. Así es, maestra Adi, realmente sí, son cambios generacionales muy, muy drásticos. Maestra Adi. Pues el vivir en unión libre, o sea, antes era mal visto el adulterio y todo eso, pero ahorita es lo más común, ¿no? Y hasta te lo recomiendan. Sí, de hecho, hasta ni casarse, literalmente es una unión nada más civil, sin obligaciones legales, literal. De hecho, es civil, porque es un registro civil que se hace, pero no hay un derecho legal. Pero entre comillas, vivir sin casarte ni nada, entre comillas, deja de ser legal después de los 5 años. Ya como tienen que renovarlo. Tienes derecho a todo lo que una mujer casada puede tener o un hombre casado puede tener, porque ahora si tú puedes ser al revés, también de lo que se veía antes, que antiguamente solo las mujeres podían recibir una pensión, o si se enfermaban, el hombre solamente tenía que proveer, y ahora es al revés, se ve ahora, tal vez en ese tiempo se vea mal visto. Ahora tú como mujer, si el hombre no trabaja y estás casada con él, tú también tienes que mantener esa persona. Creo que también eso es un ejemplo de lo que se veía bien y lo que se veía mal. De hecho, si no me equivoco, hoy en día hasta la esposa puede asegurar a su esposo, si no me equivoco. Sí, de hecho sí. Anteriormente, ¿no? Anteriormente solo el esposo podía asegurar al papá, a la mamá, a los hijos. Y ahora puedes asegurar hasta a la esposa y a la concubina, o al revés, y al concubino. De hecho, sí. Creo que seguro reconoce tanto a la primera esposa como a la segunda esposa. Sí, de hecho sí, maestro, se va como concubina. Sí, ajá, lo tienen puesto así, como que asegurada esposa, asegurada concubina. Pero ya nos salimos un poquito del tema. Y así, de hecho, estos cambios generacionales se van dando y se van transformando para que, de hecho, ¿quién imaginaría que las propuestas legales obviamente vienen de cambios de la Constitución, que obviamente son las personas que modifican estas constituciones para adaptar pues una educación formal que permite inclusión? Digo, las palabras hoy en día, por ejemplo, inclusión, diversidad, atención, ¿cómo se le llama el otro? Cobertura de la educación se ha hecho mucho más compleja, ¿no? Ya no es fácil definir todos estos términos porque ya no solo abarca unos cuantos aspectos, sino abarca un rango de características muy grande. No sé si me doy a entender. Ok, gracias, maestras. De ahí pasamos entonces, bueno, y algo ¿cómo era el otro ejemplo? Algo moderno
que en el pasado no era bien visto. Hablando educativamente, formalmente de Pues yo creo de quiénes podían recibir la educación, ¿no, maestro? No cualquiera podía recibir la educación dependiendo de la clase social y no cualquiera podía brindar la educación también. En esa época también solo los sacerdotes, frailes eran los que tenían ese derecho o ese mandato, ¿no? Y solo las clases élite eran las que podían recibir la educación. Y conforme fue pasando el tiempo, pues todas esas leyes y normas se fueron reestructurando, ¿no? Para que ya todos pudiéramos recibir la educación, y es cuando la educación también se hace laica y gratuita. Sí, de hecho, hasta inclusive las escuelas particulares, digamos, de gran estatus o las universidades públicas de gran nivel, de pronto tuvieron que adaptar sus programas y planes de estudios para que sea más inclusiva. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, solo permitían entrar cuando nosotros presentamos como 450 personas. De esos 450, solo entraron 76. Entonces, imagínense. Hoy en día, me imagino, hoy creo que ya hay más salones, porque luego la universidad empezó a hacer más universidades, más sedes, más grandes. Ya no se llaman ni universidades, se llaman campus, donde hay una gran cantidad de universidades en un solo sitio. Entonces, eso también podría ser como un ejemplo. Gracias, maestra. Muy bien, continuamos entonces. De ahí partimos con ciertos autores que dan su opinión de vista. Y dice, Louis Atkinson y Charles Eliot introducen la enseñanza de ciencia y el uso del método científico. Antes de que los programas de estudios fueran más formales, antes de que fueran más metodológicos, sistemáticos, estructurados, realmente había mucha libertad de poder crear diferentes. De hecho, ni siquiera había programas de estudios escritos como tal que te dijeran contenidos, asignatura, mallas curriculares, unidad 1, unidad 2, primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, en primer semestre, segundo semestre, entre otras cuestiones. Entonces, a partir de estos dos señores, muy interesante, se empieza a crear el método científico y metodológico de los programas de estudios. Se empieza a incluir la parte de la ciencia y la parte del pensamiento lógico, crítico, que llamamos hoy en día, pues, pensamiento crítico reflexivo. Todas estas cuestiones hizo que los programas de estudios sean formales, tengan una educación formal, digamos por el estilo, que ya habían contenidos que no solo abarcaran la parte humana o la formación humanística, sino la parte científica, lógica del pensamiento humano. En su momento, por ejemplo, alguna de las primeras contribuciones más importantes, podemos incluir, por ejemplo, de allá lo que es la física, lo que es la química, que en aquel entonces se conocía como otro nombre, la alquimia, mejor dicho, la cartografía, que es la ciencia de hacer mapas, o la geografía hoy en día también conocida, ciencias o metodologías como por ejemplo la invención, la cuestión esta de las, ¿cómo se le denominan? Sí, la invención, la revolución técnica, la creación de instrumentos de guerra, que en aquel entonces pues eran necesarios, los instrumentos para la defensa, los instrumentos para la mejora de la calidad de vida, para la construcción y otros elementos diferentes acordados a estos. Entonces, estos programas empiezan a tener se vuelven más sistemáticos, más estructurados, para incluir no solo materias humanas, sino materias científicas y metodológicas del pensamiento humano. ¿Sí me di a entender? Cierto. ¿Alguien quiere participar? ¿O te dejan prendido su...? No devuelvas. Maestra Mariela, por favor, ¿podría prender su cámara si es tan amable? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Que deben tener esta parte?
Maestro, saliéndome de contexto, si necesito ir al baño, ¿puedo apagar mi cámara? Sí, maestra, por mí no hay ningún problema. Gracias. Tengo muchos problemas con internet. Sí, nada más que regresando, préndanla, por favor. ¿Me escucha, maestro? Sí, maestra Mariela. Es que de pronto me voy y regreso, porque tengo mucha falla de internet. Ok. No sea malita. También es muy importante que me lo comuniquen, pero también es importante que se lo comuniquen a la maestra Landy para que esté enterada ella y luego estemos enteradas las ambas partes, ¿no? De esta situación. Okay. Que es tan amable. Gracias, maestra. Continuamos. De ahí, pues básicamente partimos con la creación de un avance, una revolución del conocimiento humano. De hecho, a partir de programas muy bien establecidos, muy bien creados, muy bien sistematizados, la sociedad empieza a crear nuevas técnicas de construcción, nuevas ciudades mucho más fortificadas, la calidad de vida empieza a aumentar, porque pues de alguna manera ya se descubren estas cuestiones como por ejemplo la infraestructura de salubridad, los canales, los bañarios, todas estas cuestiones grecorromanas de aquel entonces, que luego obviamente se pierden en el tiempo con la Edad Media, por la parte del cristianismo y todas esas cuestiones donde los programas se van cambiando y se van modificando. Después viene un periodo llamado la Ilustración. Después de la Ilustración viene la Revolución Científica o la Revolución Industrial, primera, segunda, tercera, cuarta Revolución Industrial, que hace que estos programas se vayan mejorando y se vayan teniendo un impacto mucho más grato para la humanidad, me doy a entender. De hecho, si comparamos la etapa del medieval a la etapa de la revolución industrial, vamos a ver que hay un cambio completamente drástico. Creo que ustedes ya vieron historia de la educación. Ya vieron que la educación medieval pues solo es cristiana, solo es espiritual, ni hablamos de filosófica, sino de espiritual. En cambio, en la revolución industrial o en la revolución y la ilustración, hablamos, por ejemplo, del renacimiento, de las nuevas ideas, de las invenciones, de involucrar la medicina, de involucrar la herbolaria, de involucrar la anatomía, de involucrar la arquitectura, de involucrar pues otras ciencias como por ejemplo la pintura para hacer representaciones gráficas de muchos elementos científicos metodológicos. Entonces, a esta parte se refiere esta cuestión de mejoramiento de avances, avances de la naturaleza y tecnológicos. De ahí pasamos con el currículum cristiano, que es lo que le comentaba, que ahí más se enfoca a lo que es el desarrollo cultural, espiritual, todas esas cuestiones de desarrollo moral más que nada, si se acuerdan. ¿Cuál sería la diferencia de la educación media a la educación del Renacimiento? ¿Alguien me podría decir cuáles serían las diferencias si ya llevan una historia de la educación? Yo, maestro, ¿puedo? Sí, maestra Salma. Por ejemplo, sería como que ya en la época medieval estaba como que muy establecido en lo que se basaba y de dónde venía. Y también no había como que pudieran hacer algún cambio o que pudieran renovar algo, porque pues ya como que aceptaban eso, como que era lo que había. Entonces, cuando llega el Renacimiento, es el renacer literalmente del intelecto, y entonces es como una apertura ya a los cambios y también a poder realizar innovaciones y adaptaciones a todo lo que, como que ya era es como una puerta más libre ya para cualquier cambio que se pueda presentar. Sí, y de hecho es muy cerrada. De hecho, si no recibías una educación cristiana, como en su momento mencionó la maestra Alba, si no me equivoco, ¿verdad? De la religión, no. ¿No fue la maestra Montserrat? No, fue la maestra... La maestra Maggie. La maestra Maggie. Pero maestra, es que la estoy buscando, pero no la encuentro.
Correcto. Y sí, la maestra Maggie, como hace un momento comentó, entonces la educación se transforma completamente. No es la ética, la moralidad, la espiritualidad, la evangelización, la idea de irse al cielo y al infierno. La vida giraba en torno a la religión. De hecho, me acuerdo, yo les enseñaba a los chicos que, por ejemplo, la iglesia crea algo llamado, por ejemplo, como una especie de contratos de fe, en donde la persona pagaba una especie de perdón universal de todos los pecados con tal de que se fuera al paraíso a través de un tributo en oro, ¿no? Entonces, son estas pequeñas cuestiones que hacen diferente la ilustración, el renacimiento, la revolución industrial y pues nuestro mundo contemporáneo, que básicamente, de hecho, la religión juega, digo, para los jóvenes, para estas generaciones del siglo XXI, la religión juega un papel completamente diferente, ¿no? Ya no es que crean en el cielo y en el infierno, sino que básicamente otras ideologías rigen sus conductas, sus comportamientos, sus ideologías, sus valores, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, continuamos. De ahí pasamos al siguiente fundamento, que es el fundamento filosófico. Aquí lo que más me interesa es que son muchos autores que de hecho van apareciendo a lo largo del tiempo, a lo largo de esta teoría. El principal que conocemos nosotros es Jean Piaget. Jean Piaget establece el desarrollo humano, lo que son los estadios o las etapas del desarrollo humano. ¿Alguien se acuerda de cuáles son estos 4? Teoría. 5 estadios. Concreto. Esas son características. ¿Más, Monse? Era preoperacional. Teoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Eso fue lo que dije, maestro. Yo Sí, que sí. No. De hecho, estas operaciones son conforme a las etapas de desarrollo psicológico. También hay otra clasificación que es en cuanto a la madurez, que establece rasgos físicos. De hecho, cada uno de esos depende a la niñez, a la infancia, a la niñez, en la adolescencia, el adulto y el adulto mayor, que básicamente es, digamos, de alguna manera lo mismo. Que donde se van cumpliendo estas características específicas. El primer nivel, me lo repito, maestra Monse. Sensorial motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Sensorial motriz, acordémonos, ¿de qué habla? Acuérdense, ya llevaron esa materia. Estamos hablando del maternal, características del maternal. Empieza a tocar, o sea, cuando empieza a... Movimientos. Movimientos. La motricidad gruesa y fina, maestro. Y correcto, la motricidad gruesa y fina. A los sentidos. La exploración de los sentidos. También en la fortaleza de los huesos y los músculos, que donde se empiezan a tomar posiciones, gatear, caminar, hincarse, erguir la espalda, columna vertebral, no es espalda, la columna, en toma mayor fuerza, entre otras cuestiones. ¿Sí? La cuestión preoperacional, ¿a qué se refiere? Que esa ya es la parte de la infancia. Hasta los 7 años, ¿no? Sí, ¿a qué se refiere más o menos esta cuestión? ¿Por qué va desarrollando el joven acá, según los programas de estudios? Estamos hablando de un preescolar y más o menos la primaria baja, más o menos. ¿Va desarrollando el pensamiento simbólico? El pensamiento ¿No? simbólico, el lenguaje. La comunicación, el expresarse. La autoexploración, el autoconocimiento. Aprender básicamente de hecho, no es rol social, pues eso es a la adolescencia, en la interacción social, perdón. Aprender que tiene que interactuar con otras personas, empieza a tener lo que son sus primeros rasgos mentales, sus primeras conexiones mentales que van a fortalecer en la niñez y van a generar la personalidad en la adolescencia. Okay. Es cuando igual empieza a obtener sus propias experiencias, ¿no? Aquí empiezan sus propias experiencias que él va a ir desarrollando. Exactamente, exactamente.
Y así podemos continuar. Veo que lo tienen muy fresquecito esa parte. Entonces, estas cuestiones del plan del programa de estudios. Recordemos que cada nivel de estudios, de primer año, segundo año, tercer año de preescolar, primer año hasta sexto año de primaria, primer año hasta tercer año de secundaria, primer año hasta tercer año de bachillerato y los 3, 4, 5, 6 años de carrera que puedan ser, tienen que tener un enfoque en particular. De hecho, los programas de estudio siempre hacen una descripción de la población. Si se han fijado en su programa de aprendizajes claves, les dicen, este programa está enfocado al desarrollo pertinente de los niños de tal edad, que involucra las teorías de fulanito de tal, para promover las características principales de la integración humana, y así podemos continuar. ¿Sí? Entonces, esta es la parte que nos interesa a nosotros en la parte del fundamento psicológico, que los programas y los planes de estudios estén bien desarrollados de acuerdo al nivel de maduración física y cognitiva del alumno. ¿Sí? Amigos, de estas tareas del desarrollo, responsabilidad del ser humano va adquiriendo de acuerdo a su edad. Esta persona establece muy bien la función. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Ustedes hablaban, por ejemplo, cuando iniciamos la clase, sobre actividades que les ponen a los chicos, como por ejemplo obras de teatro, para generar un valor, las semanas de una conducta, ejemplos como por ejemplo la maestra Yasmín que nos decía los gráficos o las imágenes. Entonces, estas actividades deben ir muy bien al nivel del estudiante. A veces generalizamos porque entendemos que probablemente todos los estudiantes tienen las mismas competencias, las mismas habilidades, las mismas destrezas, porque tener la misma edad. Por eso en muchas ocasiones es necesario hacer un diagnóstico previo a iniciar un curso escolar, que comúnmente me imagino que lo hacen ustedes, para determinar cuáles son los niveles de conocimiento en un área determinado, en varias áreas, la aptitudes que tiene. Y a mí me encanta, por ejemplo, verlo desde el primer día cuando los niños entran a preescolar y unos entran campante, como si no pasara nada, mientras otros se quedan afuera, agarrados de la reja, preocupados porque mamá ya no va a estar junto a ellos. Y desde ahí empiezan las pequeñas diferencias que a veces deben promover las tareas de desarrollo humano. Por ejemplo, los papás desde casa deben promover la independización. Y un niño que está independizado, de alguna manera no va a preocuparse porque mamá me deje en el preescolar el primer día. Al contrario. Perdón, maestra Marisa. Se adapta más rápido al grupo, a la escuela, a las personas. Yo me acuerdo cuando estuve trabajando de coordinador escolar y escuché el primer día todos los llantos, gritos. Santa madre mía, desde la oficina se escuchaba y dije, Dios santo, ¿qué le pasa al niño? Y acuerdo que que salía y veía a las maestras a veces tratando de... Creo que lo primer lazo que crean es la vinculación amistosa, ¿no? Que los conozcan, que sepan quiénes son, que sepan que están preocupados también por lo que les pasa. Y esa parte me encantó, ¿no? Pero había otras maestras que, jálale, vente para acá, y se lo intentaban, jálale. Entonces, era bastante interesante estas cuestiones que a veces no nos ponemos a pensar, de que estas tareas del desarrollo humano, desde el primer día que entran y vemos estas cuestiones, es un niño que tiene un retraso, no un retraso mental ni un retraso de madurez, sino de actitud, de aptitudes, porque no ha sido, los papás no han cumplido con las tareas antes que nosotros, no sé si me doy a entender, y que nosotros en ocasiones como maestros debemos entender que tenemos tareas para fortalecer lo cognitivo, para fortalecer la madurez de las actitudes, las aptitudes, para madurar y crecer los valores, las destrezas, las habilidades. Yo me imagino que cuando salen sus niños de tercer año y ven que aquel niño que a veces tal vez fue un poquito latoso, pero cuando llega a tercero, pues ya no es el mismo, es completamente diferente. Creo que hasta lo sufrimos cuando se van, ¿no? Entonces... Ay, lo lloras, maestro. Sí, porque es hasta cuando estamos en sexto, ¿no? Y vemos a los niños de primaria, ver cómo crecen, cómo maduran, cómo se desarrollan,
algunos como de ser pues inmaduros, llegan a ser tan maduros que dices, wow, qué crecimiento, qué desarrollo, y te sientes orgulloso porque formaste parte de ese crecimiento, ¿no? Entonces, a esa parte hace referencia los planes y programas de estudios, que las tareas deben ser tan específicas y tan bien desarrolladas que nosotros como maestros debemos tener cariño de lo que hacemos y debemos tener cariño de las personas con las que enseñamos, ¿verdad? Pero es más importante ver el crecimiento y el desarrollo de ellos, emocional, intelectual, destrezas y todas esas cuestiones de formación integral que marca lo que son las tareas del desarrollo humano. ¿Sí me di a entender? Sí, maestro. De ahí partimos con Gagné. Maestro. ¿Sí? Maestro, yo creo que para que un niño también, o sea, de su comportamiento depende también de la seguridad que se crea en el ambiente familiar. O sea, ya vienen los niños cuando se le da tiempo de calidad, entre otras cosas, de parte de la familia, de los papás. Sí, y les vuelvo a repetir, de hecho, los papás deberían tener conocimiento de las tareas de desarrollo humano. Es muy importante, ¿no? Y de hecho mandarlos ¿cómo se le llama esto? Al maternal a los niños, los vuelve más independientes. De hecho, uno de fuertes. lo que nos habla el modelo de inicial es eso, maestro, se enfoca mucho en el vínculo y apego que los niños deben de tener. Son los primeros donde el niño debe recibir esos años que debe recibir el vínculo y el apego. Porque hay un desapego de su mamá, entonces tú debes suplir eso que ellos no están recibiendo en esos 8 horas o 7 horas que están contigo. Y eso está planteado en el programa. ¿Está planteado en alguna parte del programa de estudios de ustedes? En el inicial sí. En el inicial sí. El vínculo y apego es uno de los principales que se deben manejar. Qué interesante. ¿Usted tiene ese programa? Sí, maestro. Nos los dan. No le gustaría enviármelo porque ese sí no lo he leído jamás. Sí, maestro. Si gusta, se lo envío. Solo he leído, el plan si de estudios de palabras de aprendizajes claves, ni siquiera lo he terminado de leer, son como 900 páginas, entonces sí, como que me cuesta a veces terminar de leerlo. Pero el inicial jamás lo he leído, jamás. Sí, ese es uno de los principales que se maneja allí, que es el vínculo y el apego. Siguiente, me gustaría mucho, maestra, que me lo mandaría, vieron, así nos compartimos cosas. Me gustaría mucho leerlo porque nunca lo he leído. Sí sé que existe, pero nunca le he tenido la curiosidad de mi persona que alguien me pase el programa. Pero bueno, gracias, lo agradecería, maestra, de verdad, si me lo quiere mandar por WhatsApp. Gracias. Yo lo tengo, se lo mando, maestro. Gracias, muy amable. No tengo ni su correo, ni ¿cómo se lo mando por WhatsApp? El correo es carvajalcelis, así como está, 74@gmail.com. De hecho, ahí les pedí que me mandaran la tarea. Me lo puede mandar a mí, no hay problema. Yo se lo paso. carvajalcelis74@gmail.com. Ok, maestro. Todo se lo envío minúsculas. entonces. Sí, se lo envío. Gracias, maestra, para que yo me entretenga este fin de semana. Bueno, ya tengo que entretenerme con sus promedios también, con los promedios de cuatrimestre, ¿verdad? Así es, maestro. Ya lo leeré después. Así es, maestro. Por mí. Continuamos. Gagné habla sobre la capacidad individual de hacer algo, es decir, realizar una actividad sin ningún tipo de ayuda. Él habla acerca de mucho del desarrollo individual, la parte de la capacidad de la autonomía, la independencia, que se cree la parte de que el alumno no dependa necesariamente de una educación o que necesite recurrir a una educación, digamos, técnica, una educación, no, me estoy yendo mal. Perdón. Básicamente, al contrario, aquí habla acerca de que la educación debe generar una educación técnica, cognitiva, actitudinal, valoral. ¿Por qué? Porque al hacer esto, los programas de estudios generan autonomía e independencia. Lo veíamos un ejemplo con el niño que terminaba tercer año de preescolar y ven el cambio, ven la transformación, o el niño de secundaria que se va, donde ven la madurez, el crecimiento, la transformación.
Ese es el propósito de los programas y planes de estudios, que al final nos demos cuenta de que 3 años de primaria, de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de bachillerato, han servido para mejorar la capacidad intelectual, el pensamiento crítico, reflexivo, pues incrementar los niveles cognitivos de diferentes saberes necesarios para la vida, y que el niño se puede manejar a sí mismo. Yo creo que eso lo vemos, por ejemplo, mucho con los adolescentes de secundaria, por si alguien anda, o hasta con los niños de preescolar, pero voy a enfocar un poco, por ejemplo, a los niños de primaria y de preescolar. Cuando, por ejemplo, los niños ya no, o hasta por ejemplo, cuando los niños de primaria, a mí me da mucha cosa cuando a veces los papás hoy en día los dejan ir a muchos lados porque ya confían en ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y les dice, pues regresa tú a la hora que tú quieras. Y esta confianza, de alguna manera, tal vez se la han ganado algunos, ¿no? No todos. O cuando vemos, por ejemplo, que un niño de preescolar, pues tomó y a veces ni lo sabemos, dijo no, pues, a una sustancia ilegal, a un cigarro, a una botella de alcohol, cuando un niño simplemente defiende a alguien que lo necesita, que en ese momento pues está incapacitado de defenderse a sí mismo y lo defiende. Cuando vemos, por ejemplo, que los niños sin necesidad, sin motivación, sin esfuerzo, pues simplemente ayudan, pues contribuyen con un alimento, con un abrazo, con no sé, con un hola, a veces también es necesario, a personas que ni siquiera conocen, me doy a entender. Maestra Ana. Sí, quería comentar, de hecho, en primaria nos pasó con unos alumnos bueno, estaban en quinto, ahorita ya están en sexto. Ese tema que comenta, pues una niña, hija de que trabaja en el colegio, pues hizo por tomar unas pastillas de baño de su mamá, y a escondidas la llevó a la escuela, pero lo más chistoso fue que pues, se lo enseñó a sus compañeros, y de la misma manera, a escondidas, pues hicieron las pastillas como polvito, y todavía sí con hojas de cuaderno les hicieron en forma de churrito, y ya pues como que ingirieron las pastillas, ¿no? De esta manera. Claro, pues tenemos las cámaras y se les llamó la atención en ese momento a los alumnos cuando lo estaban haciendo. Primero los mandamos a hablar individual para saber por qué habían hecho esto. Pues ellos comentaron que, bueno, sí, el departamento de psicopedagogía intervino mucho, luego pues ya mandaron a hablar a los papás, pero llegaron a la conclusión de que, bueno, en fin, se hicieron ellos las víctimas porque en casa dicen que no son atendidos y que están todo el día solos, y pues quisieron probar, ¿no? Ni siquiera sabían de qué era el medicamento, o sea, se pudieron haber intoxicado, pero esto sucedió con alumnos de primaria, ¿no? Que por querer estar, bueno, primero por la libertad que tienen de estar viendo pues videos o películas o no sabemos qué vieron en la televisión, en internet, que les llamó la atención y quisieron hacer las pruebas, ¿no? Y todo eso por la libertad que se les da en casa, y pues obviamente cómo se suscitó esto. Claro, gracias, maestra. Gracias. Sí. Voy a pasar lista y se pueden ir retirando uno para entrar a su siguiente clase. Mil disculpas, no había visto la hora. Me disculpan con el otro maestro. Acosta Erika. Presente. Aguilar Alba. Presente. Paz Nancy. Bojorques Medina. Presente. Canul Cobo. Presente. Canul Espadas. Presente. Carrillo Cintia. Presente. Chan Madariaga. Presente. Cerón. Que tengan buen fin de semana, maestras. Pueden ir retirándose si gustan. Chuck Cerón. Chun Lim Yasbim. Cruz. Presente. Cuevas Cantón. Presente. Díaz Ugeli. Gómez Julia. Presente. Guzmán Salma. Presente, maestro. Muchas gracias. Adiós. A ustedes, maestras, que tengan buen día. Hernández Carelli.
Presente, maestro. Martínez Magali. Presente, maestro. Medinas Marisol. Presente, maestro. Mukul Transmitido, Jamie. maestro. Presente. Pech Marta. Presente. Pérez Arceo. Presente, maestro. Saraji. Saraí, maestro. Saraí. Presente. Quintal Ada. Maestro, su computadora. Ricalde. Presente, maestro. ¿Qué pasó? La maestra Adi tiene problemas para entrar, o sea, le dice que no, o sea, que no puede entrar. No puede Hace entrar. rato estaba intentando. Quintal Flandes. Sí. Ok. Mandó captura de pantalla también, que no puede Ok, entrar. gracias, maestra Erika. De nada. Ya lo apunté. Ricalde, ya me dijo presente. Gracias. Rodríguez Ana. Rodríguez Adriana. Presente, Rodríguez Ana. Sí, maestra. Rodríguez Adriana. Presente. Gracias. Ruiz Elsie. Ruiz Elsie. Sabido Beatriz. Torres Claudia. Claudia se retiró porque se fue la conexión de su casa. Ya lo apunté, maestra. Gracias. Tun Reina. Tun Reina. Maestro. Ya la vi, maestra. Gracias. Presente. Tun María. Nada más. Presente. Maestro, ¿me puso participación? ¿Cómo estás, maestra, tú? Sí. ¿Quién me dijo eso? Ah. No, Yo, maestra. tú, Ya, María, gracias, tú. maestra. Ya está. Ya lo puse los dos. Vázquez Gracias a Solís. usted, maestro. Sí, gracias. Vázquez Solís. Muy bien. Presente. Listo, maestra. Maestro, tengo una duda. Sí. Es sobre el examen. ¿Es el Ah. que vamos a presentar el que envió o cómo va a ser o va a haber examen, no va a haber examen? ¿Cómo? Sí, ya está listo, está en la plataforma. Nada más es que yo les dé la clave para que puedan entrar. Ah, El viernes. ok. Es ese. Regulares. Maestro, yo tengo una duda. Sí. Para lo del video que le vamos a mandar, ¿puede ser solo grabado nuestra voz o tienen que salir nuestras caras? No puede ser solo su voz. Ah, ok. Gracias. ¿En serio, maestro? Maestra, ¿el lunes tenemos sesión? Sí, a las 7. Grave, grave. Gracias. ¿Alguien más? Va a ser el viernes el examen, ¿verdad? Así es. Maestro, la sesión de lunes es para terminar la explicación del tema. Exactamente. Este y el que sigue, que es muy simple y muy rápido. De hecho, el de los modelos ya los vimos, pero nada más son más formales. Entonces, la única diferencia es que ya los vimos. Pero te dice, etapa 1, hace este. Etapa 2, hace este. Etapa 3, hace este. No sé si ya lo vieron. Entonces, sí, el lunes terminamos de ver todas esas cuestiones. Lo que no va a entrar en el examen son los modelos. Eso se los dejo a su... Las claves para el examen, ¿cuándo Solo las va a darían? ser hasta la de ¿cómo se llama la actividad 9. La clave para el examen, maestro. Maestra, eso le iba a comentar, solo son 10 actividades. Son 8 que estaban en la plataforma, 9 y 10 las que nos marcó en la videollamada. Exactamente. Ok, ¿Alguna entonces duda solo más? entramos hasta la actividad 9, que es las exposiciones. Sí. Sí. Ok. ¿Alguien más? El recibo de pago se lo vamos a enviar por la plataforma. Sí, donde dice recibo de pagos. Ahí donde está el examen, abajito dice recibo de pagos. Ahí lo envían. La foto es una foto y envían la imagen. Nada más que sea clara, maestras, para cualquier cosa. No ya sé que luego no se ve y ya saben. ¿Ok? Que se vea clarito. ¿Ya se lo podemos enviar? Sí, ya está abierto. Bye, maestro. Hasta luego, nos vemos, cuídense. Hasta luego, maestro. Bye.